nuestros graduados, y un saludo muy especial, pues, por el Día de la Educación Inicial, que es una especialidad que soporte en lo que viene a ser el desarrollo psicobiológico de los seres humanos. Es un trabajo bastante especializado y que requiere ser reimpulsado desde nuestra mirada, y quizá eso pueda expresarse mejor y poder dar las herramientas para ello, forjándola como una escuela más, ¿no? Una escuela de educación inicial y primaria. Si ello, que considero sería desde mi punto de vista muy importante para su reimpulso, hay que ir en esa dirección. Nosotros tenemos formación inicial, que es distinto a educación inicial, formación inicial en educación física, en educación secundaria y también educación primaria e inicial, ¿no? Entonces, un saludo muy especial, ¿no? Yo tuve la suerte de ser en alguna oportunidad jurado en alguna clase de educación inicial, y realmente la vitalidad que hay que tener para trabajar con este nivel es realmente encomiable, ¿no? Encomiable, ¿no? Entonces, y eso requiere esa formación, como decíamos, especial, que debe luego articularse con la primaria, la secundaria, lo que hoy constituye una formación básica y que se convierte en el soporte de cómo ir desarrollando esa ciudadanía que hoy tanto queremos fomentar, y que vaya más allá de la continuidad de los estudios superiores como del acceso a la empleabilidad directamente. Bueno, en segundo lugar, y tratando de ser lo más breve posible, hoy temprano hablábamos de esta inquietud que se nos fomenta siempre cuando iniciamos un nuevo año académico. Son una serie de expectativas que se van configurando en la búsqueda de, eh, de unas metas que nos hemos trazado en la vida. Todos nosotros confluimos en forjar y desarrollar mejores profesionales y mejores personas. Pero las expectativas de los estudiantes está en un aspecto también en cómo se van evidenciando esos logros, ese desarrollo de esas potencialidades, de esas competencias profesionales, que lo hagan sentirse parte de ese cambio que requiere nuestro país, y cómo es que van consolidando una serie de herramientas profesionales que le permitan hacer su trabajo, no solamente dentro del aula, sino también en este liderazgo social y comunal que debe tener todo docente. Y esa expectativa, ¿no?, lo sentimos cuando éramos estudiantes en la básica, cuando hemos sido estudiantes universitarios, y hoy que somos docentes. ¿Cómo satisfacer esa expectativa? ¿Qué hacer para que realmente esas expectativas confluyan con las nuestras, y entonces hacer un trabajo común? Por eso hablamos de comunidad universitaria y hablamos de comunidad académica. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me cambió la vida cuando leí a Salazar Bondi y habló de una educación suscitadora.
Y cuando yo buscaba en los diccionarios, buscaba en las fuentes de información de aquellas épocas que no son como las de ahora, ¿qué entendía? ¿Qué entender por suscitadora? ¿Y qué entendía por suscitadora? Y era una educación provocadora, ¿no? Cuestionadora. Pero nadie cuestiona si es que no tiene propuesta, si no tiene una alternativa. Y entonces me invitó a buscar respuestas. Y me di cuenta, desde mi perspectiva, que tenemos que estar bien informados. Y en esos tiempos era toda una odisea estar bien informado. Ir a las bibliotecas, buscar los libros, y era difícil encontrar libros actualizados. Entonces éramos como una especie de elementos medio raros, ¿no? En esa búsqueda constante y permanente de buscar esas fuentes de información. Y eso hizo que nos acercáramos bastante a nuestros docentes, porque los veíamos a ellos como agentes de información y porque siempre tenían algún libro, alguna lectura, algo que era nuevo para nosotros. Y eso hizo que entendiera la importancia del aprendizaje. Si nosotros tenemos claro entonces que la educación tiene que centrarse en el aprendizaje, pero un aprendizaje entendido como desarrollo de competencias, es decir, un aprendizaje que nos ayude a resolver problemas, situaciones. Porque si yo puedo resolver problemas y situaciones, también puedo contribuir a resolver problemas y situaciones de mi localidad, de mi institución, de mi país. Y entonces ya no se veía tan distante, tan difícil el poder generar cambios. Porque a través de ese diálogo que se iba dando, necesario para aprender cada vez más, fuimos entendiendo, como diría alguien por ahí, más que por los libros, no sin los libros, más que por los libros, por experiencias vividas. Porque no hay aprendizaje sin diálogo. La educación es un proceso de interacción humana, es decir, es comunicación. Y la educación no puede perder su humanidad, porque está en el ser humano el desarrollo de la inteligencia, está en el ser humano la forma de poder no solamente identificar los problemas, sino cómo cambiarlos. Pero para cambiarlos tengo que investigar. Y ahí entonces uno va entendiendo la importancia de informarse adecuadamente y no lanzar cualquier frase descontextualizada, porque la responsabilidad que se tiene es mayor. Porque en la medida que somos docentes, lo que nosotros decimos tiene un valor agregado. Tenemos alumnos, tenemos estudiantes, tenemos jóvenes que ven en nosotros fuentes de saber, como yo lo veía, les decía, en mis maestros. Y entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que tener claro es que los movimientos de reforma universitaria que tenían ese sustento. Las reformas del 19, del 32, del 46, del 60, y la que hoy se está tratando de promover, tienen
ese sustento de entender que somos una comunidad de generar, que está comprometida con la generación del conocimiento. Y por eso es que tenemos que tener autonomía para pensar con libertad y hacer propuestas viables y hacer propuestas de cambio sin que generen escozores para poderes políticos circunstanciales de un gobierno de turno. La universidad es mucho más. Y la universidad tiene que estar comprometida con las políticas de Estado. ¿Y esta autonomía qué implica? Implica cogobierno. Implica que no podemos eludir nuestra responsabilidad. Históricamente hemos luchado por el cogobierno de estudiantes y hoy como docentes. Y el cogobierno implica docentes, estudiantes, con participación de trabajadores y los graduados. Pero fundamentalmente está esa representación docente estudiantil comprometidos en algo común. Y si somos responsables en ese algo común, implica entender que somos docentes estudiantes, que la condición de autoridades es transitoria y que todos nosotros en algún momento tendremos alguna responsabilidad mayor o menor, ya sea a nivel estudiantil o a nivel docente. Y estamos precisamente para proponer alternativas, para buscar puntos de encuentro. Una cultura del diálogo, no una cultura del conflicto. Y ahí tenemos que ser muy responsables, estar muy bien informados, porque la desinformación atenta contra la autonomía universitaria. Porque todas nuestras fuerzas y energías tienen que estar en el aprendizaje, tienen que estar en el desarrollo de las competencias, tienen que estar cómo hacemos que nuestra institución trascienda más en nuestros jóvenes y que los padres de estos jóvenes que confían en San Marcos sientan que sus sueños y sus esfuerzos por ver a sus hijos profesionales no es solamente por una movilidad social que es importante, sino también porque ven realizada su vida, la de ellos como padres y la de sus hijos en la posibilidad de generar nuevos cambios que hagan un Perú mucho mejor que el que tenemos. Fíjense la gran responsabilidad que tiene cuando hablamos de autonomía. Fíjense la gran responsabilidad que tenemos cuando hablamos de cogobierno. Fíjense la gran responsabilidad que tenemos al ser representantes, porque estamos administrando las expectativas y las ilusiones de personas. Estamos trabajando por una educación mejor, por un país con esperanza. Entonces, no lo veamos simplemente como un prurito. Soy ahora autoridad, soy ahora delegado, soy ahora... Y entonces, ¿no? ¿Qué? ¿Solamente yo? No, hay que pensar como universidad. Y toda nuestra atención, y ese es el compromiso nuestro, abriendo este año académico, es seguir en ello. Por eso hay un diálogo permanente, que tiene que ser algo regular, lo más normal del mundo, un diálogo permanente entre las autoridades, con los docentes, con los estudiantes, que han permitido que hoy podamos empezar el año académico con horarios completos y con una plana docente prácticamente un 99%, porque ¿saben qué? Siempre van a haber eventualidades y mucho más en una universidad pública y en una situación de emergencia, donde nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros graduados, nuestros trabajadores, lamentablemente,
han fallecido algunos, otros están enfermos y otros sienten a sus familiares también. Entonces, si no nos comprendemos más todavía en situaciones de emergencia, ¿qué vamos a promover en nuestros alumnos en la escuela básica si nosotros no desarrollamos el diálogo y la búsqueda de alternativas? En lugar de estar viendo la diferencia, ver las coincidencias, asentarnos en las coincidencias y dialogar respecto a las diferencias, porque ambas entiendo que buscan lo mismo, lo mejor, pero quizá requiere reflexionar un poco más algunos puntos. Es perfectamente lógico. Por eso también empezamos este año con una página web Facebook renovado, donde con transparencia está todo lo que ya es público. A veces algunos confunden y dicen transparencia. La transparencia es de aquello aprobado, de aquello que ya es público, no de documentos de trabajo, porque el documento de trabajo precisamente es por eso. Están trabajándose y cuando ya hay los acuerdos fundamentados, validados, entonces eso tiene que ir al portal de transparencia y eso está en las páginas. Entonces, los invitamos, estimados colegas, miembros de la comunidad universitaria, a estar permanentemente con nuestras vías de comunicación, que son las páginas, y sugerir qué más podemos hacer para mejorarla. Entendemos que tenemos que dialogar con otras facultades y por eso hemos promovido la Asociación de Facultades de Educación de las Universidades Peruanas, que está en gestación y que en este momento ya se han incorporado otras, y el día viernes la Cantuta, que es una universidad de educación, ha elegido una flamante rectora, la doctora Lida Asensio, a quien hemos saludado y está bastante interesada en impulsar esta asociación de facultades de educación. Tenía un diálogo muy natural y académico, que me parece verdaderamente alentador. Y hemos sido ya convocados, ya saben ustedes, en la Mesa de Desarrollo Docente del Consejo Nacional de Educación. Por lo tanto, la Facultad de Educación ya está incorporada donde se están debatiendo las políticas públicas. Y eso nos va a permitir, como decía creo Gonzalo, retomar el hilo de la historia, retomar el camino de nuestros maestros fundadores. Había mencionado a Salazar Bondi, había mencionado a Cueto, Fernandini, a Barrantes y a nuestro precursor, ¿no? José Antonio Encinas. Un maestro consecuente, que siendo estudiante, siendo docente y siendo rector, luchó por los mismos postulados de una educación nueva. Eso es lo que queremos. Que más que docentes o estudiantes, nos vean como universitarios. El sanmarquino es lo que lo distingue. Es que es un pensador. Es alguien que plantea propuestas y alternativas. El estar junto al pueblo implica aportar. Y aportar con el conocimiento, que es la responsabilidad que tenemos. Estamos constituyendo
nuestro centro de innovaciones educativas, que viene a ser la aplicación de la investigación. Es decir, investigación aplicada que fomente materiales interactivos. Que no nos quedemos en lo teórico y pasemos al campo de las tecnologías. Y entonces, estamos reimpulsando la revista de educación que debe ya publicarse, esperamos el próximo mes, ¿no? Ya está prácticamente, está el comité directivo, están los artículos, es decir, lo único que falta es ya la última directiva del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, ¿no? Porque se tienen que hacer los ajustes siempre de acuerdo a los estándares internacionales, porque nuestra perspectiva es la indexación. Y para terminar, otro de los desafíos que nos hemos trazado es la acreditación, que ya le hemos empezado a trabajar a partir de un primer ordenamiento que hemos tenido que hacer en este tiempo. Entonces, amigos, todavía hay mucho por hacer. Todos están convocados. Lo único que queremos es trabajar intensamente, trabajar, estudiar y luchar intensamente por una universidad pública de calidad. ¿Y qué es calidad? Investigación. Si alguien no investiga, si alguien no está bien informado, no investiga, no está aportando. ¿Qué es calidad? Democracia. Y democracia es el diálogo, puntos de encuentro. ¿Y qué es calidad? Que esas investigaciones estén en función del desarrollo sostenido de nuestro país. Que la educación llegue a todos los rincones de nuestra patria y con la diversidad que implica. Una educación inclusiva, intercultural y alternativa. Ese es nuestro compromiso, en eso estamos, y creo que con ello declaramos por inaugurado el año académico con un gran abrazo y a seguir trabajando, cuidándonos bastante, y a seguir trabajando porque la trascendencia del ser humano está en una educación que haga que nuestra sociedad cada vez sea más sana. Entonces, termino con esta frase que lo estoy parafraseando, por si acaso, a este luchador de la reforma del 19, una injusticia menos es un dolor menos.